tratando de entender y comprender lo que está pasando en el mundo, la guerra en el Medio Oriente. Lo cierto es que, bueno, ante el planteo de Donald Trump, nada de eso ha traído como consecuencias del cese de hostilidades, sino más bien la continuidad, ¿no? Bueno, ocurre lo siguiente, si ustedes examinan los ceses del fuego que se han producido en el curso de esta guerra, por ejemplo, con Líbano, en parte con Siria y por sobre todo en la Franja de Gaza, ustedes se van a dar cuenta que es un método de engaño que usa Netanyahu, Ujú. eh, que consiste en lo siguiente, bueno, hacemos un cese del fuego, aparentemente cede a las presiones para que la guerra no se extienda. Sí, Pero inmediatamente descubre que el adversario está tratando de reiniciar la guerra y entonces lo ataca. Y cuando le dice, mirá, firmaste un acuerdo del cese del fuego. claro. Ah, no, pero los otros, yo descubrí, nuestros servicios descubrieron que en un sótano de Beirut o en un lugar de la Franja de Gaza están organizando un ataque bajo la cobertura del cese del fuego. Entonces yo los ataco primero. Y eso ocurrió repetidamente en el Líbano, repetidamente. En medio del cese del fuego, Ujú. Netanyahu bombardeó varias veces la capital del Líbano con el argumento de que ahí se estaba gestando algún tipo de complot. Claro. Ahora, si usted mira el conjunto de la guerra, la forma de actuar de los personajes, usted va a ver que es coherente con lo que le estoy diciendo. Porque Trump dijo, mire, me voy a tomar 2 semanas para tomar una decisión. Sí, sí, sí. Y el otro día despachó estos aviones para bombardear las centrales nucleares. Al mismo tiempo, antes del inicio de los ataques de Israel a Irán, Ujú. Estados Unidos y Trump estaban negociando un nuevo acuerdo en materia nuclear para que Irán no continúe supuestamente acumulando o enriqueciendo uranio Sí, en un nivel más alto del del permitido. permitido, sí. Trump confesó después que nunca tenía la intención de llegar a ningún acuerdo, sino que estaba estirando el tiempo Ujú. para que Netanyahu pudiera preparar bien el ataque que iba a armar después. Claro. Entonces, cuando ahora vienen y dicen tenemos un cese del fuego, más los antecedentes que yo le acabo de describir de los ceses del fuego en otros lados, usted se da cuenta que es simplemente la diplomacia del truco, del engaño, eh, de la estafa a la opinión Sí, pública, claro. y no se le puede creer absolutamente nada, no solo a lo que digan Trump o Netanyahu, sino tampoco a lo que firmen. Claro. E Irán aceptó, aparentemente, esto tendría que verlo con más cuidado yo, aceptó este cese del fuego Ujú. con claro conocimiento de lo que ocurre en todos los ceses del fuego que ha Claro, admitido el Estado de Israel. haciendo esta exacta misma lectura, ¿no? Claro. Ahora, yo voy a ser sincero. Claramente nosotros tenemos acceso a la información y yo insisto con este tema que está atravesada por intereses, ¿no? La Argentina está atravesada, es muy difícil acceder a información de este tipo de calidad, salvo aquel que conoce a lo largo de la historia, porque si no es un tema que si uno no lo sigue siempre, medio que hay muchos conos de sombra en el conocimiento, digamos. Claro. Eh, pero bueno, también es cierto que estamos atravesados, hoy los medios de comunicación en Argentina, no sé si todos, pero la gran mayoría están atravesados por los Estados Unidos. Los principales dueños y jerarcas viven allá, es Turner, es Fox, es Disney, es todo eso, y está atravesado por estos intereses, con lo cual es muy difícil así el hombre común saber efectivamente qué es lo que ocurre, ¿no? Y muchas veces, mucho se habla de esto, de que bueno, estamos como una especie de anticipo de una tercera guerra mundial. Y bueno, a mí me inquieta esta posición de Rusia, no sé qué le pasa a China, no sé si no es una exageración, si no estamos cayendo también en la trampa norteamericana, producto de esta manipulación mediática que existe, ¿no? Bueno, mire, le voy a ser
¿qué pienso, digamos, sobre este desarrollo? En mi opinión, la cuestión nuclear iraní es un puro pretexto. Ujú. La mejor forma de combatir la desinformación es buscando hacer un análisis propio y fundamentado. En primer lugar, porque la Organización de Energía Internacional, que por otra parte preside un argentino, había dicho que Irán efectivamente estaba avanzando en el enriquecimiento de uranio, pero estaba muy lejos de alcanzar los patrones mínimos y además no solo hace falta, digamos, poder producir plutonio, sino que tiene que tener los medios de transporte necesarios para todo eso. Es decir, no había ningún peligro inminente, como lo señaló Netanyahu, de un ataque atómico de Irán que pudiera poner en duda la existencia del Estado de Israel. El tema consiste en que como consecuencia de la guerra que se ha ido desenvolviendo en Gaza, se descubre que la política del Estado de Israel no es nada pacífica, porque al lado de la guerra en Gaza, provocando masacres absolutamente increíbles, fenomenales, está expulsando a los palestinos de Cisjordania. De manera que el propósito de esta guerra es terminar unificando todo el territorio histórico de Palestina bajo el mandato de Israel. Claro. Como se dice habitualmente, del río Jordán al mar Mediterráneo, todo el territorio histórico va a ser de Israel. Claro. Para alcanzar este propósito, Israel necesita destruir a Irán, políticamente, militarmente, porque es un ataque tan brutal a los derechos de los palestinos, es prácticamente el final del pueblo palestino, se transformaría en un pueblo nómade, que no alcanza con la capacidad militar para controlar estos territorios, sino que hay que armar un orden internacional que no lo cuestione, Claro. sino que incluso lo avale. Claro. Claro. Entonces el tema atómico es un pretexto, porque si uno se guía por el tema atómico, no se entiende por qué ha estado destruyendo bases antiaéreas, destruyendo centrales eléctricas, etcétera. Ahora, ¿es solo el interés por el territorio histórico y nada más? ¿O hay verdaderamente intereses económicos detrás de todo ello por las riquezas de esa zona? Bueno, pero que ocurre lo siguiente, un Estado de Israel que sigue la política del imperialismo norteamericano, adquiriendo esta envergadura, es ya un factor geopolítico económico. Sí, claro. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. En las costas de Gaza hay yacimientos de gas. Claro. Entonces usted ahí tiene un motivo. Pero usted tiene razón en otro aspecto. Como Irán es una pieza fundamental en el comercio petrolífero y gasífero mundial, en una situación de guerra como la que estamos viviendo, para Estados Unidos es fundamental que esta materia prima esté bajo su control para ser suministrada a la máquina bélica norteamericana y no que esté en manos de una nación independiente de Estados Unidos que, por ejemplo, en este momento abastece a China del 45% del petróleo que China necesita. Sí, claro. Entonces, en la guerra, los lugares de materias primas son fundamentales, porque usted no puede dejarlo en manos del enemigo y tampoco va a dejar, y es inviable que queden neutrales. Milei es muy consciente de esta situación. ¿Y por qué hace lo que hace Milei entonces? ¿Es No, el mejor empleado y acciona? Mire, aunque le parezca mentira, por la misma razón que hambrea a los jubilados. Claro. Por la misma razón no había que ser muy pillo. Es servir a los dueños Claro. de la deuda pública de Argentina. Claro. Por ejemplo, Milei ya ha empezado a preparar o ya tiene en desarrollo la privatización de fabricaciones militares. Y no la va a hacer por licitación, se la va a adjudicar a un grupo norteamericano.
¿Cuál es la importancia de fabricaciones militares? Que fabricaciones militares en las manos de un grupo norteamericano podría ser una gran fábrica de municiones. Y aunque parezca mentira, o precisamente porque el mundo es tan moderno, ha dejado de ser un negocio la producción de municiones. Se producen aviones, misiles, satélites, ese es el negocio militar. Claro, El claro. negocio de las municiones es viejo, ya caducó. Pero ¿qué ocurre? En Ucrania hay una guerra en el terreno, Se necesita. tanques, tropas, infantería, que se disparan con cañones, en una palabra, necesitan municiones. Sí. Y el mercado mundial no tiene municiones para Ucrania. Entonces había se recompuso mucho la producción de municiones por esta necesidad. Entonces Milei, que sirve a estos intereses internacionales, va a privatizar fabricaciones militares, nos va a alejar de la sofisticación tecnológica, porque se va a dedicar a la producción de municiones, pero a la producción de municiones para la guerra. Jorge, ¿y qué papel juega el marido de Patricia Bullrich en todo esto? El marido, Sí. bueno, ocurre lo siguiente, yo tengo una apreciación, pero es un elemento, es una persona o un tema muy distante de mí y de lo que puedo, digamos, avalar públicamente, Ujú. ¿no es cierto? Sí. Se escuchan todo tipo de rumores, se habla de sus vínculos con los aparatos de espionaje del sionismo, etcétera, pero eso lo escucho yo como lo escucha usted, etcétera. Sí. Usted puede creer que es efectivamente así, yo podría creer que es efectivamente así, pero responsablemente, si no tenemos unas pruebas, no tenemos esto y lo otro, no podemos en un canal público, en un canal de difusión, no digo público en Aseverar el algo, sentido claro. de la propiedad, sino de difusión pública, digamos, acompañar lo que son distintos tipos de rumores, sino una investigación independiente. En todo lo otro que le dije, sí, se lo digo como consecuencia de una investigación independiente. Yo esto, naturalmente, lo vengo siguiendo hace mucho, he escrito mucho al respecto y he visto confirmada la situación. Ahora, ante una observación que usted hizo, de si esto nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, yo le quiero hacer una observación, porque está bien, es interesante lo que usted señaló. Nos quieren un poquito amedrentar con que vamos a la Tercera Guerra Mundial. Sí, sí. Pero en realidad ya estamos en desarrollo de una Tercera Guerra Mundial. A ver. Porque si usted tiene Medio Oriente en guerra y tiene Europa y las costas del Mar Negro en guerra, usted tiene una parte del mundo enorme que está en guerra y con la participación de las grandes potencias que están mirando más allá de Irán a Asia Central, ¿no es cierto? Ujú. Y más allá del Medio Oriente, el Cáucaso, para que la gente entienda, es una región montañosa, hay un Cáucaso norte que pertenece a Rusia, un Cáucaso sur que pertenecía a la Unión Soviética, pero que ahora es independiente, donde hay naciones como Azerbaiyán, gran potencia petrolera, además nudo ¿cómo se dice?, de conducto, ¿cómo se llama?, de cañerías Cañerías, claro. de ¿Gasoductos? petróleo Ah, de petróleo, sí. que Rusia aprovecha para Abastecerse. poder exportar su propio petróleo, Claro. escondiendo de dónde viene. Entonces es una guerra, porque Claro, el Mar intervienen. Negro Sí. es una zona que abarca a Turquía, que abarca a Rusia, que abarca Ucrania y que después abarca países como Rumania y Bulgaria. Y el control del Mar Negro es una disputa fundamental porque por ahí pasa una parte enorme del comercio mundial. Sí, claro. Entonces, Jorge, ahora le quiero decir, no quiero amedrentar, sino llevar a la conciencia de nuestros ciudadanos acá en la Argentina, de nosotros, de la importancia de lo que se está jugando, del rol que juega Milei, porque el rol más importante incluso que juega Milei en todo esto ujú, es cómo ha ido avanzando en medidas represivas.
esta decisión de que la policía puede meterte preso sin orden judicial tiene que ver con la guerra en el sentido de aplastar todo tipo de oposición en Argentina a una guerra mundial. Claro. Tiene además, forma parte de estas acusaciones a distintas personas que denuncian la guerra y que sorprendentemente las acusan de antisemitas, Claro. a pesar de tener una trayectoria de vida de lucha contra el antisemitismo. Sí, claro. Jorge, ha sido muy gentil en esta charla con nosotros y muy interesante, enriquecedor, por supuesto, escucharlo. Bueno, ¿y cómo está el tiempo? ¿Hay mucho frío? Bien frío. Hoy ha sido el día más frío de lo que va del año, así que imagínense. Bueno, lo mismo Pero ocurre lindo. aquí y tengo a mucha gente que está tiritando. Exacto. Bueno, le agradezco mucho la conversación, la llamada, el interés de ustedes. Por favor, ha sido un gusto. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Ahí está Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, hablando de la guerra en Medio Oriente.